Una mochila bien armada es una parte clave de un camino de Santiago llevadero, mientras que una mochila mal armada puede transformar tu camino en una pesadilla. Bienvenidos a Aventuras a pie de página. Soy Athanasia, su guía de hoy, y en este video te voy a contar cómo hacer la mochila para el camino, además de consejos generales y otros detalles importantes. Este video te va a servir si vas a caminar más de 7 días, pero si piensas caminar menos, y aunque es probable que no necesites tantas cosas, aún así te recomiendo que veas el video completo. Segundo, estas recomendaciones son para primavera, verano y para mujer. Si piensas hacer el camino en invierno, debes incluir abrigo extra. Y si eres hombre, tenemos preparado otro video. Chequea en la descripción o al final de este video. Empecemos con las recomendaciones generales. La mochila tiene que pesar como máximo el 10% de tu peso corporal. Ejemplo, si pesas 60 kilos, la mochila llena tiene que pesar como máximo 6 kilos. Y mientras menos pese, mejor. No llevar ropa de algodón o llevar la mínima necesaria. Las prendas de algodón tardan en secarse cuando las lavas y además pesan bastante. La única excepción es para personas que tengan alergia a prendas sintéticas. Y la recomendación abarca todas las prendas, incluyendo ropa interior y toalla. Las zapatillas o botas deberían estar bien usadas para estar seguros que no van a causar rosaduras. Si tus zapatillas o botas son nuevas, procura hacer varias caminatas con peso para ablandarlas y amoldarlas a tus pies. Se dice que cada bastón ayuda a descargar un 15% del peso. Es muy importante si no respetas la recomendación número 1. Sé implacable a la hora de eliminar peso. Revisa cada bolsillo de la mochila, pantalones y abrigo buscando cosas olvidadas. No lleves maquillaje. No lleves líquidos ni cremas que no vayas a usar, ni en cantidades de más. Ejemplo, no lleves 2 meses de champú si vas a caminar solo 15 días. Como regla general, es mejor llevar de menos que llevar de más. Si necesitas algo que no trajiste, te has olvidado algo en tu casa o en un albergue o se te ha acabado algo como productos de higiene personal, casi siempre lo puedes comprar por el camino. Como máximo estás a un día de una tienda. Si llevas cosas de más, puedes tirarlas a la basura, dejarlas para otro peregrino, enviarlas por correo a tu casa o forzarte a cargarlas, siendo los 4 escenarios menos que óptimos. Existen excepciones en algunas cosas de uso ocasional, como abrigo e impermeable, que son extremadamente recomendables de llevar, aunque luego no se usen. Luego de colocar todo, debería quedar un poco de espacio libre en la mochila. El espacio extra es necesario tanto como para cargar alimentos, así como agua extra. Usa la mochila cargada en caminatas de entrenamiento para verificar que el peso y la distribución de las cosas dentro de la mochila sea correcto, así como todos los ajustes en los hombros, espalda y cintura. Si sufres de dolores menstruales, te recomiendo que no hagas el camino con la regla. Si vas a hacer un camino largo y estás obligada a caminar con la regla, calcula tener suficientes productos de higiene femenina y analgésicos. No es necesario cargarlos desde el principio, pero ten en cuenta comprarlos en una ciudad pocos días antes. Y ahora sí, veamos qué cosas llevar. Si estás en acuerdo o desacuerdo con algún ítem, déjalo en los comentarios. Tu opinión ayudará a otras peregrinas. Empecemos decidiendo entre diferentes alternativas. La mochila tiene que ser lo más liviana y compacta posible donde quepa todo. Lo normal es una mochila de 50 litros, pero si se puede hacer caber todo en una de 40 litros, mejor. Respecto al impermeable o chubasquero, tenemos 2 opciones. Un impermeable único que cubra peregrino y mochila o 2 separados. El impermeable único es mejor porque protege también las tiras de la mochila, pero es más caro y hay algunas mochilas que ya vienen con impermeable. Dado que el 99% de los caminos discurren por senderos o por asfalto, las zapatillas de senderismo son más que suficientes. Puedes llevar botas si estás acostumbrado a caminar largas distancias con botas. Las chanclas o sandalias son necesarias para ducharte y para caminar después de la etapa. Personalmente prefiero sandalias porque me resultan más cómodas y son más prácticas porque también se pueden usar en la etapa. Vamos a ponerlas en una bolsa para guardarlas en la mochila. Es muy útil tener una mochilita para salir de paseo al final de la etapa, donde quepa una botellita de agua y otras tonterías. Podemos elegir una mochilita normal, más cómoda pero más grande, o una compactable. Yo prefiero la compactable. Para llevar agua personalmente prefiero las bolsas a las cantimploras y a las botellas de aluminio, porque ocupan mucho menos volumen cuando están vacías y pesan menos. Además, te permiten beber mientras caminas sin tener que parar, pero reconozco que el gusto del agua suele ser muy feo.
La linterna cabezal es obligatoria para caminar cómodos de madrugada. Si tienes que comprar una, elige una que tenga luz blanca y roja. La luz blanca es para salir a caminar antes que amanezca y la luz roja como para armar la mochila con las luces apagadas en el albergue sin molestar a los otros peregrinos. La bolsa de dormir tiene que ser lo más compacta y liviana posible, 15 o 20 grados confort. Si hace frío hay mantas en el 99% de los albergues. Sabemos que existen más compactas que las dos que aparecen, pero son más caras. Me resulta útil tener una riñonera o símil para guardar todas las pequeñas cosas como tapones para los oídos y antifaz para poder dormir tranquilos en los albergues, un candado para los pocos lugares donde hay locker, teléfono móvil, cargador y cable, powerbank y auriculares, un adaptador universal con 2 USB, la credencial de peregrino y una bolsa Ziploc, billetera con DNI o pasaporte requeridos para registrarse en todos los albergues, algo de dinero en efectivo, calcula 20 euros por día en efectivo al 2022. Bolsas limpias para cualquier cosa. Para la ropa es preferible bolsas de malla de tela, no son caras y no hacen ruido. En la categoría de higiene personal puse una toalla de microfibra, no de algodón, pasta y cepillo de dientes y una bolsa Ziploc grande para guardarlo. Luego en mi neceser puse algunos alfileres de gancho, protector de labios, bolsas limpias y bastoncitos o hisopos, crema antirrosaduras y o vaselina, una tijerita, crema hidratante de piel, una para el cuerpo y otra para la cara, gel de ducha y champú, que en pocos albergues hay, desodorante, desinfectante de manos y peine. Un pequeño botiquín también es útil, más desinfectante para las ampollas, con pido similar, aguja e hilo, pastillas de magnesio o suero hidratable. Para lavar la ropa llevo un poco de jabón, pinzas y un poco de soga para el caso que no haya, poco probable pero sucede. Y ahora sí, acomodamos todo en la mochila. Una mochila, un par de zapatillas, un saco de dormir, 2 camisetas dry fit para caminar, una camiseta de algodón para descansar, una camiseta manga larga, un short para final de etapa, 2 pantalones de temporada, un cinturón con hebilla de plástico, un pijama, un abrigo y un par de sandalias. Toalla, dentífrico y cepillo, neceser y riñonera. Una bolsa de tela, 2 sostenes, 3 bombachas y 3 pares de calcetines. Con pit, agujas e hilo, jabón de ropa con pinzas y soga, mochilita y powerbank. La bolsa de agua, un impermeable, la credencial, una linterna cabezal, gafas de sol, medio rollo de papel higiénico y bolsitas pequeñas, un gorro, protector solar, magnesio, botiquín, un repelente de moscas y mosquitos, desinfectante, bastón para llevar y una concha. Y listo, ya tienes tu mochila armada para el camino. Si te gustó este video, dale un like y compártelo con gente que quiera hacer el camino. Y si te gustan los videos como este, tenemos otros relacionados con el Camino de Santiago que te pueden resultar muy interesantes.